La primera vez que mi padre me hizo vivir una situación indebida e inapropiada en el establo, yo era apenas una niña inocente que todavía creía que el mundo era un lugar más amable. Cuando todo terminó, me dijo que lo había hecho bien y que guardara silencio. Me alejé de ahí temblando y sintiéndome enferma, sintiendo que algo dentro de mí se había roto para siempre. Mi nombre es Soledad Ramírez. Tengo 74 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Y mira, si has llegado hasta aquí, dale like a este video, porque esta historia te va a remover el corazón más que un café mal preparado. ¿Puedes creer que mi papá decía que yo estaba mal de la cabeza porque me gustaban mucho los animalitos del rancho? Bueno, ¿qué niña no disfruta jugando con los corderitos, las cabritas y todas esas criaturas tan dulces? Pero para él, ese cariño por los animales era algo que había que corregir. Te vas a volver como ellos, me decía. Se molestaba cada vez que me veía junto al caballo. Los caballos, especialmente, eran mi consuelo. Les hablaba como si fueran personas. A veces sentía que me entendían mejor que mi propia mamá. Pero no piensen que era solo una vida tranquila en el rancho. Ese señor convirtió mi niñez en un campo de sufrimiento. Me hacía cargar cubetas de agua como si fuera una adulta, limpiar los corrales con mis propias manos, levantarme antes del amanecer y seguir trabajando hasta que la luna brillaba en lo alto. Y si me detenía a acariciar al perrito, me regañaba. Si le sonreía al gatito, me castigaba. Una vez me encontró escondida en el pasto jugando con una cabrita y me arrastró del cabello hasta el gallinero. Dijo que era para enseñarme a no comportarme como un animal. Comprenderán a mi madre, Guadalupe. Ay, pobrecita, ahí estaba ella, como un adorno olvidado, siempre con esa mirada perdida de quien ya se rindió ante la vida. No reía, no preguntaba, no decía ni sí ni no. A veces pensaba que ya era parte de los muebles de la cocina. Y lo más triste es que eso no era lo peor. Un día apareció en el establo bajo influencias no adecuadas y sin poder razonar bien. Ve allá, me ordenó recargándose en la puerta. Pero ese día había algo diferente en su voz. Algo que me congeló. Fui, claro que fui. Una aprende desde pequeña que seguir órdenes evita situaciones peores. Lo que no sabía es que ese día, obedecer me causaría un daño más profundo que cualquier otro. Me forzó a hacer cosas inapropiadas. Hablaba como si fuera lo más normal del mundo, como si me estuviera enseñando una tarea cualquiera. Me quedé paralizada, mi cuerpo no respondía. Él dijo que no me resistiera, que era natural. Y entonces se acercó, me sujetó del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas por días y me obligó a continuar. Me forzó a hacer cosas que ninguna niña debería. No es para tanto, dijo, como si yo fuera la que estaba mal. Cuando todo terminó, corrí detrás del cobertizo destrozada. Sentí algo en el alma que ni siquiera puedo nombrar: repulsión, coraje, miedo, vergüenza de existir. Quería lastimarme, pero lo único que pude hacer fue esconderme en un rincón y fingir que nada había pasado. ¿Y saben qué hice después? Pasé días evitando a los animales, ni siquiera miraba al perrito que me seguía como mi sombra, ni al caballo que era como mi hermano. Me alejé de ellos como si tuvieran la culpa. Era mi mente tratando de darle sentido a algo que no lo tenía, pero él lo notó. Claro que sí. Era el tipo de persona que detecta la debilidad como un zopilote detecta su presa. Empezó a seguirme, como queriendo asegurarse de que siguiera sus órdenes. A veces, de repente, me llamaba para que fuera con los animales. Y yo sabía lo que seguía. Su voz era fría, pero sus ojos, esos ojos enfermos, Dios mío, parecían querer controlarlo todo, incluso mi alma. No sé cuántas veces pasó, perdí la cuenta. Cada vez, una parte de mí se apagaba más. Yo trataba de evitarlo, pero él siempre encontraba la manera. Incluso logré esconderme arriba del ropero del gallinero, pero me encontró. Una vez intenté decírselo a mi mamá. Lo intenté, lo juro. Me dolía todo y tenía los ojos ardiendo de contener el llanto. Esperé a que saliera al pueblo, me acerqué a ella, bajé la voz. Mamá, papá me está haciendo cosas malas. No pude terminar. Apareció de la nada, como una aparición maligna en la puerta, su mirada diciendo: atrévete a decir algo.
Me tragué las palabras como si fueran piedras. Esa noche me lastimó como nunca. Dijo que estaba inventando historias para llamar la atención. Me arrastró hasta el chiquero y me encerró ahí. ¿Quieres ser como los animales? Pues duerme con ellos, gritó. Pensé que no iba a salir de ahí, ahogada por el miedo y los olores. Pasé la noche en condiciones terribles. Al día siguiente, desperté lastimada y sucia. Me dijo que me bañara y que me veía mal. Y seguí con mi día como si nada hubiera pasado, porque en esa casa el dolor era tan común como respirar y el silencio era nuestra única protección. Después de ese día, nunca más me acerqué a ningún animal. Y mira que eran lo único que me hacía sentir viva. Pero solo escuchar sus sonidos o sus movimientos me hacía sentir mal. Era como si mi cuerpo guardara la memoria de todo. Mi mente me suplicaba escapar, mientras mi estómago se revolvía de angustia. Busqué refugio en las tareas del hogar, como si pudiera desaparecer entre ellas. Lavaba los trastes hasta que mis dedos quedaban adoloridos, tendía la ropa con especial cuidado, y barría el patio hasta dejarlo impecable. Pero uno no puede ocultarse para siempre. Él siempre sabía cuando alguien intentaba alejarse. Mi padre comenzó a vigilar mis pasos. Sin avisar, sin llamar, aparecía como una sombra detrás de la puerta, junto al cobertizo, entre las milpas. Donde sea que me encontrara, ahí estaba él, con esa inquietante tranquilidad de quien ya tiene todo planeado. Me daba instrucciones con una sonrisa que congelaba el alma. Me quedaba inmóvil, intentaba excusarme diciendo que estaba ocupada, pero bastaba su mirada para que mi cuerpo reaccionara sin poder evitarlo. Los días se volvieron eternos. Mi madre pasaba a mi lado con su trapo de cocina, sus ojos llenos de un silencio que hería más que cualquier palabra. Hubo momentos en que creí que ella lo sabía, que tal vez haría algo, pero nunca lo hizo. El tiempo se arrastraba lentamente, y el sol parecía quedarse quieto en el cielo, como si hasta él se negara a moverse para no dejarme sola con mi tristeza. Una tarde, mientras acomodaba el heno, sentí su presencia. Me quedé inmóvil. Ya no era yo misma en esos momentos. Era como si mi espíritu se alejara de mi cuerpo para protegerse. La comida perdió su sabor. El agua me lastimaba la garganta. Me sentaba a la mesa apenas probando bocado, sin poder levantar la mirada, porque hacerlo significaba enfrentar lo inadmisible. Un día llegó mi prima de la ciudad, una muchacha elegante con listones en el pelo. Mientras lavaba la ropa en el patio, ella se peinaba mirándose en el reflejo del agua del pozo. «Te noto diferente», me dijo de repente. Quise contarle todo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Solo pude susurrar, «Hay cosas que no están bien». Ella se rió, como si fuera una broma, y siguió con lo suyo. ¿Has sentido alguna vez que algo que amaba se transforma en motivo de dolor? Así me pasó con mi querido caballo Lucero. Era el único que me entendía cuando sufría en silencio, el que me consolaba a su manera. Con él soñaba escapar lejos, muy lejos, donde nadie pudiera encontrarme. Pero hasta los sueños se volvieron pesadillas. Una mañana, mi padre llegó en mal estado. Me dio instrucciones sobre Lucero. Mi cuerpo temblaba mientras lo cepillaba, tratando de ser gentil a pesar del miedo. Cuando intenté alejarme, él se molestó. Me trató de una manera que ningún padre debería tratar a su hija. El sol ardía en el cielo y el mundo guardaba silencio. Mi espíritu quedó tan herido como mi cuerpo. Después de aquello, me refugié en mi habitación, con la ropa sucia. Mi madre fingió no ver nada, como siempre. Prefería ignorar todo, porque ver significaba tener que actuar, y ella nunca tuvo ese valor. Me quedé en un rincón, sin dormir, sin llorar, sintiendo que había perdido mi humanidad. Lucero me llamó durante 2 días desde el corral, pero no pude acercarme. Nunca más volví. La vida perdió su color. Hasta beber agua causaba tristeza. Todo seguía igual, la casa en silencio, la radio sonando por las mañanas, el gallo cantando. Y yo, me sentía vacía por dentro. Al día siguiente, él actuó como si nada hubiera pasado. Me mandó a hacer las tareas habituales. Se burlaba de mi forma de caminar, sugiriendo que me había lastimado por accidente.
Yo solo bajaba la mirada, porque enfrentarlo significaba aceptar una realidad insoportable. La gente del rancho notó el cambio en mí. La niña que antes cantaba con alegría mientras alimentaba a las gallinas ahora caminaba en silencio, como una sombra. Pero nadie decía nada, solo murmuraban y evitaban mi camino, como si yo fuera el problema. Pero el problema no estaba en mí. Por la noche, recostada en mi petate, mi mente divagaba pensando en escapar, en desvanecerme como la neblina de la mañana, en perderme entre los cerros, en volverme parte de la naturaleza misma. Los animalitos del campo viven sin preocupaciones. Ellos disfrutan el presente sin pensar en el ayer. Pero dentro de mí todavía brillaba una lucecita de esperanza, tenue pero constante. Y ahí, tendida sobre el suelo frío, con el corazón herido, me hice una promesa. Saldría de ese lugar, aunque tuviera que marcharme a escondidas. Y ese momento estaba más cerca de lo que imaginaba. ¿Y tú que me estás escuchando? ¿Sigues aquí conmigo? Si has llegado hasta este punto, déjame tu like y cuéntame desde dónde me escuchas. Esta historia no es sencilla de contar, pero es mi testimonio y no hay vuelta atrás. Después de aquellos días difíciles, algo cambió en mí, o mejor dicho, se apagó. Era como si mi cuerpo siguiera moviéndose, pero mi alma se hubiera ido lejos. Me convertí en alguien que solo existía porque así debía ser. Empecé a trabajar en las labores del rancho sin decir palabra, no para complacer a nadie, sino para pasar desapercibida. En esa casa aprendí que llamar la atención solo traía consecuencias. Me volví como una sombra, callada, obediente, haciendo mis quehaceres sin levantar la mirada. No era temor lo que sentía, era un cansancio profundo del alma. Me despertaba antes que los gallos cantaran, no por ser trabajadora, sino porque dormir traía pesadillas. Y soñar, ay, soñar me hacía recordar, y los recuerdos me entristecían tanto que prefería mantenerme ocupada. Era mejor estar de pie, con la escoba en la mano, con la cara manchada de ceniza, con la espalda adolorida de tanto acarrear cubetas de agua. Mejor ser útil que ser invisible. Cuando Rodolfo llegaba alterado, me pedía que le preparara su lugar para descansar. Yo sabía lo que seguía, pero me quedaba callada. Arreglaba todo como él quería, con la mirada baja, cerrando la puerta despacio. Si me negaba, venían las consecuencias. Mi existencia se volvió como una herramienta más del rancho. Si pedía café, lo preparaba. Si quería silencio, callaba. Si quería que sonriera, lo hacía. Una vez hasta lloré para que pensara que tenía control sobre mí. Así me gusta, muchachita obediente, decía. Y yo sonreía por fuera mientras por dentro mi alma se oscurecía más y más. El rancho era pequeño, pero yo conocía cada rincón donde podía resguardarme. Me metía en el cobertizo, en la bodega, detrás del corral, debajo de la mesa de la cocina, donde fuera con tal de no ser vista. Una vez me escondí entre los costales de maíz y me quedé ahí por horas. Solo salí cuando el hambre fue más fuerte que el miedo. Nadie preguntó por mí. Mi madre Guadalupe seguía con su rutina, limpiando lo mismo de siempre, rezando sus oraciones, con la mirada perdida en la nada. Si hubiera entrado un elefante a la cocina, ni se habría inmutado. A veces pensaba que su espíritu ya se había marchado, igual que el mío. La comida se volvió una rutina sin sabor, frijoles y tortillas cuando había, cuando no, agua tibia con piloncillo y una sonrisa triste de mi madre. Comía despacio, no por miedo a que se acabara, sino porque era lo único que me recordaba que seguía viva. Los domingos Rodolfo se ponía su mejor camisa y se iba al pueblo. Regresaba con aroma a bebidas y perfume ajeno. Voy a arreglar unos asuntos, decía. Solo Dios y la cantina sabían de qué hablaba. Y yo contaba los minutos hasta su regreso, no porque lo extrañara, sino para saber cuánto tiempo de paz me quedaba. En esos días empecé a hablar conmigo misma. Susurraba palabras sin sentido, solo para escuchar mi propia voz, porque sentía que se me estaba olvidando cómo hablar. A veces platicaba con la lumbre del fogón, otras con la gallina coja del corral. Un día me encontré hablando con un espejo roto. ¿Todavía soy yo?, le pregunté. Por supuesto, no contestó. Fue en ese tiempo que mi cuerpo comenzó a cambiar,
sola y asustada, sin saber si era una bendición o una prueba más. Me las arreglaba como podía, lavando mi ropa a escondidas detrás de las piedras del arroyo, siempre con cautela de ser descubierta. Rodolfo lo notó. Claro que lo notó. «Ya te estás haciendo señorita», dijo con una mirada que me heló el alma. Me contuve y sonreí, mientras por dentro gritaba. La escuela se volvió un sueño lejano. Un día vi pasar a unos niños con sus cuadernos bajo el brazo. Los miré con tanto anhelo que me dolió el pecho. Quería escribir, aunque fuera garabatos torcidos. Pero lo único que escribía eran las marcas del jabón en el lavadero. Las noches seguían siendo eternas, pero ya no esperaba nada, ni milagros ni castigos. Solo quería seguir respirando, llegar al siguiente amanecer. Porque aunque parezca extraño, dentro de mí vivía la esperanza de que un día saldría de ahí, que Rodolfo desaparecería del camino y yo podría volver a ser libre. Pero mientras ese día llegaba, seguí siendo como una sombra, como algo que ya no era yo misma. Dicen que una madre siempre sabe, que una madre siente, que una madre entiende. Entonces mi madre Guadalupe debió nacer sin ese don, porque podía ver mi tristeza y la ignoraba como si fuera polvo en el piso. Pero llegó un día en que ni ella pudo seguir fingiendo. Estaba yo sentada en el suelo de la cocina, con un trapo húmedo en la mano, mirando una mancha en la pared que ni siquiera era mancha, solo era un hueco que el tiempo había hecho. Mi pierna temblaba sola, como queriendo huir sin mí. Guadalupe se detuvo a mi lado, puso su bandeja en el suelo y me preguntó con voz apenas audible: «¿Estás enferma, hija?» Me dieron ganas de reír. ¿Enferma? Ayer estaba enferma, hoy ya estaba más allá de cualquier medicina, pero solo moví la cabeza diciendo: «No es nada, amá». Ella insistió: «Hay algo mal». Y entonces, por primera vez, mi lengua se atrevió a hablar. Le dije quedito, casi en un suspiro: «Papá me hace daño, amá». Se quedó quieta, su mano se congeló en la orilla de la bandeja y pensé: por fin, ahora me va a abrazar, me va a llevar lejos, me va a proteger. Pero en lugar de eso, volteó la cara, dio 2 pasos para atrás y dijo: «No digas esas cosas, muchacha». No entendí. Creí que había escuchado mal. «¿Qué cosas?», pregunté, y ella me apuntó con el dedo. «Tu padre será un hombre estricto, pero es honrado. Tú eres la que anda inventando historias porque te estás volviendo rebelde». ¿Rebelde? Si ya era como una muñequita sin voz ni voluntad. Pero ella no paró ahí. Me castigó para enseñarme modales, encerrándome en la habitación sin alimentos. Los rayos del sol se filtraban por las rendijas mientras mi estómago protestaba. Pasé horas ahí, con sed, con la injusticia atorada en la garganta. ¿De qué servía alzar la voz? Si ni mi propia madre me creía, ¿quién más lo haría? El cielo parecía haberse olvidado de este rincón del mundo. Pero lo que más dolía no era el hambre, era escuchar su voz en la cocina, tarareando mientras lavaba los trastes, como si todo estuviera bien, como si su hija no estuviera desvaneciéndose a 2 cuartos de distancia. Esa noche, al abrir la puerta, dejó caer un plato al suelo y me dijo: «Come ahí y mañana quiero verte presentable y en silencio». Ni siquiera me miró a los ojos. Tal vez sabía lo que encontraría. En ese momento se rompió el último hilo de esperanza en esa casa. Si mi propia madre me culpaba, entonces yo no era una hija, era un peso. Y mira, podrías pensar: ¿por qué no te fuiste? Pero ¿a dónde iría? ¿Con qué medios? ¿Con qué energía? Apenas podía sostener la cuchara, y aún así tuve que fingir que comía con gusto para no despertar sospechas. Un día, él llegó más tarde de lo normal. Yo estaba tendiendo la ropa cuando se apoyó en el marco de la puerta con una mirada que congelaba el alma. «Tu madre dice que inventas historias, y las niñas que inventan deben aprender en silencio». Su risa áspera cortaba el aire. Su mano se posó en mi hombro con tanta fuerza que ni siquiera reaccioné. Mi cuerpo ya era como un tronco seco que no siente nada. Pero en lo profundo de mi ser, una pequeña luz seguía brillando, débil pero viva. Pasé la noche mirando al techo, sin pestañear, recordando cada vez que había guardado silencio, pensando en cómo la palabra madre había perdido su significado. Porque una verdadera madre protege,
no abandona, no juzga sin preguntar. Ella no preguntó, simplemente cerró la puerta y tiró la llave. Los domingos tenían un aroma particular en aquella casa, como a tristeza guardada, a penas acumuladas. Y ese día el olor era más intenso, diferente al de las tortillas que mi madre preparaba temprano o del jabón de pino que usaba para limpiar. Era un aroma desagradable, como el de alguien que intenta ocultar sus errores con colonia barata. Apareció en la puerta fuera de hora, tambaleándose, con la cara encendida. Entró desordenando todo a su paso, arrojando el sombrero sobre la silla. Mi madre estaba en la cocina, yo me escondía en un rincón, deseando ser invisible. «Hueles mal, mujer», dijo él. «¿Qué pasa?», respondió ella, sus ojos brillando con una tristeza que nunca le había visto. No era miedo, era el cansancio de quien ha soportado demasiado. Él no respondió, fue directo hacia ella. El primer empujón hizo que el recipiente con agua cayera. El segundo la hizo tambalearse, y no vi el tercero porque salí corriendo. Era una escena que no podía seguir presenciando. Corrí sin rumbo, queriendo alejarme de la casa, del ruido, del dolor de ver a mi madre sufriendo por alguien que no merecía llamarse esposo. Atravesé la milpa, subí por el sembradío, di vuelta a la izquierda y llegué al corral. Era un lugar apartado, húmedo, lleno de paja vieja, pero silencioso. Y el silencio, esa noche, era como un regalo del cielo. Me senté en la esquina, apoyada en un poste, con el corazón latiendo en la garganta, los dedos temblando, deseando desaparecer entre mi ropa, pero al menos él no estaba ahí. Me quedé quieta un rato, respirando el aroma de los animales y escuchando los sonidos ocasionales. Pasó media hora, quizás más, y pensé, ingenuamente, que estaba a salvo, hasta que escuché la puerta crujir. Su sombra apareció en la entrada, tropezando, arrastrando las palabras. «Ya sabía que te encontraría aquí, siempre te escondes con los animales, ¿verdad?». Me levanté, intentando mantenerme firme a pesar del temblor en mis piernas. «No te acerques, ya basta de esto». Se aproximó lentamente. «¿Qué te pasa? ¿No te gustan los animales?». Y entonces hizo algo que ningún ser humano debería hacer jamás. Me quedé paralizada un momento, luego intenté detenerlo, le pedí que parara, pero estaba fuera de sí. Me dejó herida. Todo se volvió oscuro. Perdí el conocimiento con un sabor amargo en la boca y esa imagen terrible grabada en mi memoria para siempre. Desperté con el sonido suave de los animales, asustados. Me acerqué a ellos con dificultad. Los acaricié suavemente, más para consolarme a mí misma. Quería pedirles perdón. «¿Pero cómo te disculpas por algo que no hiciste?». Tomé mi delantal, los cuidé como pude y fui al almacén por medicina. Apliqué un calmante con manos temblorosas. Con cada toque, mi corazón se encogía más. Yo entendía su dolor, no necesitaba que nadie me lo explicara. Me quedé ahí durante horas, llorando en silencio, porque hasta el llanto era peligroso en esa casa. Cuando todo se calmó, me levanté y regresé como una sombra. Lo encontré sentado a la mesa, comiendo como si nada hubiera pasado. Sin remordimiento, con esa frialdad de quien se cree dueño del mundo. Sin pensarlo, tomé el comal de hierro de la estufa, ese viejo y pesado que mi abuela decía duraría toda la vida. Lo enfrenté con todas mis fuerzas. El ruido resonó, mi madre gritó, él se tambaleó hacia atrás, pero no cayó. Se levantó furioso. «Me las pagarás», dijo y vino hacia mí. Todo se volvió oscuro. El dolor vendría después. Lo último que escuché fue la voz de mi madre, no pronunciando mi nombre, sino diciendo, «Nunca has servido para nada, muchacha». Cuando desperté, no me sentía valiente. Me moví con dificultad, apenas podía usar mis piernas, mi cabeza parecía estar llena de piedras y mi boca estaba seca como la tierra en tiempo de sequía. Solo pude soltar un quejido ronco. Me levanté despacio, mareada, y me metí a mi cuarto. La puerta casi se cae. La cerré por dentro, la aseguré con un palo, y ahí me quedé 3 días, sola, sin que nadie preguntara por mí, sin ayuda, sin que tocaran la puerta, ni siquiera para fingir preocupación. Mi madre siguió su vida como si yo me hubiera ido de paseo.
Ni un trapo mojado me trajo, ni una tortilla. Cuando la casa estaba vacía, cuando él salía, me arrastraba a la cocina, tomaba un puño de frijoles fríos, bebía agua directo del garrafón y volvía a mi cuarto como quien regresa a su refugio. Pasé 3 días mirando al techo, escuchando sus pasos pesados afuera, el ruido de los trastes, el canto de los gallos, como si nada hubiera pasado, pensando en todo. ¿Cómo llegué aquí? Me preguntaba, ¿qué hice para merecer una familia así? ¿Nací marcada? ¿Acaso el cielo estaba ocupado cuidando otras almas y se olvidó de mí? Porque tanta maldad junta no podía ser normal y nadie hacía nada. Me dolía pensar en los animales, su sufrimiento. Me provocaba una angustia que quemaba más que la fiebre. ¿Qué culpa tenían esos animalitos de estar cerca de ese hombre? Ni voz tenían para defenderse. Yo al menos podía gritar, aunque nadie escuchara. Ellos ni eso podían hacer. Y luego estaba ella, mi madre, quien debió ser mi refugio pero se convirtió en una pared fría y ciega. El sentimiento que tenía hacia ella era distinto. Era un dolor que crecía despacio, porque ella tenía opciones. Sabía que él era malo, lo sabía todo y no hizo nada. Ella lo permitía, siempre lo permitió. Por eso, muy en el fondo, se merecía cada desplante, cada grito, cada maltrato que fingía no sentir. Eligió quedarse callada, eligió no ver y eligió ser como él, cómplice por cobarde. Al tercer día, desperté sin dolor, no porque estuviera sanada, sino porque mi cuerpo se había acostumbrado. El dolor ya era parte de mí, de mi carne. Me miré en el espejo quebrado de la esquina del cuarto y vi una cara que ya no conocía. Los ojos ya no pedían auxilio, solo esperaban el momento adecuado. Salí sin hacer ruido y crucé la sala. Él estaba en la silla, con el periódico en las manos, como siempre. Mi madre le daba la espalda, limpiando frijoles. Ninguno dijo nada, yo tampoco. Lo intentaron. Él pronunció mi nombre. Ella se arriesgó. ¿Quieres un cafecito, hija? Y yo, pasé de largo, como si le hablaran a la pared. Volví al corral. Después de tanto tiempo evitando a los animales, tratando de protegerlos de ese hombre, entendí que esconderme ya no servía de nada. Ya no tenía miedo ni vergüenza. Así que decidí estar ahí, con ellos, cuidándolos lo mejor que podía. Se merecían más cariño que cualquier persona en esa casa. Empecé a cuidar con amor de los animalitos del rancho. Los cerditos recibían un trato especial. Cepillaba con cariño a los bueyes y me encargaba de bañar a los perritos. La vaquita, que antes pasaba momentos difíciles, ahora disfrutaba de mis caricias mientras le cantaba suavemente. Y mi querido lucero, mi fiel caballo, se convirtió nuevamente en mi confidente más cercano. Me miraba con esos ojos nobles, como si viera en mí la bondad que yo misma había olvidado. Regresar a él fue como encontrar un pedacito de cielo en medio de mi tristeza. Ya no era aquella niña insegura de antes. Había desarrollado una fortaleza interior que nadie podía quebrantar. Mi padre lo notó y comenzó a observarme desde lejos, parado en una esquina del patio. Cuando cepillaba a Lucero, podía sentir su mirada incómoda. Le molestaba, lo sé, ver cómo los animales me querían, como ya no podía intimidarme. Ya no me asustaba. Cuando intentaba imponerse, lo miraba directamente y le decía con voz firme, «Ya no le tengo temor, señor». Se quedaba sin palabras, me miraba con desaprobación y se marchaba derrotado, porque cuando perdemos el miedo, quienes intentan lastimarnos pierden su poder. Mi madre observaba todo desde la distancia, callada como siempre. Pero ya no necesitaba que me defendiera, ya no esperaba que alguien me rescatara. Me había convertido en mi propia protectora y sabía que pronto llegaría el momento de partir. La tranquilidad en casa era engañosa, como esa calma que precede a la tormenta. Mi padre dejó de alzar la voz, ya no me daba órdenes, solo se sentaba en la entrada, afilando su navaja mientras me observaba. Pasaba horas así, en silencio, pero su mirada lo decía todo. Una persona así no soporta perder el control. No podía tolerar verme caminar con la frente en alto, sin temblar ante su presencia. Era como una situación que creía poder dominar, pero yo ya no era vulnerable,
Me había convertido en mi propia fortaleza. Comencé a pasar más tiempo fuera de casa. Tomaba mi café y desaparecía hacia el corral, la cerca o el fondo del rancho. Allí, rodeada de los animalitos, podía respirar en paz. Mi querido Lucero se volvió parte de mí. Era más que un caballo, era mi compañero fiel que me entendía sin necesidad de palabras. Le enseñé trucos nuevos, a moverse con gracia, a responder a mis señales más sutiles. No era solo un pasatiempo, era mi plan de liberación, y él lo entendía perfectamente. Pasaron los días y, por primera vez en mi vida, me permití soñar con un pedacito de felicidad, pensando que quizás la vida me tenía reservado un destino mejor. Pero como dice el dicho, la felicidad a veces es pasajera. Una noche, regresé del trabajo con los ojos cansados, oliendo a hierba fresca y con el cuerpo adolorido del trabajo honesto. Entré a la cocina cuando escuché su voz. «Siéntate». Me senté sin pensarlo. Su tono era demasiado serio para discutir. Con el plato en la mesa y el vaso en la mano, soltó la noticia. «Te vas a casar pasado mañana». Me quedé inmóvil, parpadeando sin entender. Repitió despacio, como si le hablara a una niña. «Un conocido de la ciudad, un hombre respetable, te enseñará el buen camino». Lo miré fijamente y con voz clara le respondí: «No me casaré con nadie que usted conozca, porque cualquiera que lo frecuente no merece mi respeto». Su respuesta fue golpear la mesa con fuerza, haciendo saltar el plato. «Vas a obedecer». Me levanté sin decir más y fui a mi cuarto, no a llorar ni a lamentarme, sino a tomar una decisión: era ahora o nunca. Esperé a que la casa se durmiera. Mi madre fue la primera. Apagó la luz y cerró su puerta sin hacer ruido. Después llegaron los ronquidos de mi padre, fuertes e irregulares. Supe que era el momento. Me puse la ropa que él nunca me dejaba usar, la única que tenía un poco de color, un poco de vida. Preparé un pequeño bulto con 2 blusas, una falda y unos calcetines remendados. Abrí el cajón de la cocina con cuidado y subí las escaleras. Tomé la lata vieja donde guardaba mis ahorros para emergencias. ¿Y si esto no era una emergencia? Entonces, ¿qué lo era? Salí de puntitas. El piso crujió, pero ya no me importaba. Fui al corral donde mi querido Lucero me recibió con cariño, rozando su nariz contra mi hombro. Casi lloro, pero no había tiempo para eso. Antes de montarlo, miré alrededor. Los demás animales dormían acurrucados, cada uno con su propia historia de dificultades, cada uno temiendo despertar con sobresaltos. Entonces lo entendí, no podía abandonarlos. Fui de corral en corral, liberándolos uno por uno, las vaquitas, los bueyes, los cerditos, las cabritas, hasta las gallinas del gallinero. Les abrí las puertas hacia la libertad. Salieron despacio al principio, pero luego corrieron, esparciéndose por el campo como flores al viento. Monté a Lucero, ni siquiera necesitaba guiarlo. Él sabía que esa noche era nuestra. Galopamos en la oscuridad, el viento me golpeaba la cara como recordándome que estaba viva, y sonreí por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin culpa, sin dolor. Partimos juntos, una muchacha resiliente y su fiel caballo. El rancho se perdía en las sombras y con él todo lo que me había afectado. En ese camino, bajo el cielo estrellado, lo supe, era libre y jamás volvería atrás. Partir no es tan bonito como en las películas. En la vida real duele, lastima el alma y los pies. El camino de tierra parecía interminable, pero seguí adelante con la poca valentía que me quedaba. Mi querido Lucero me llevaba a donde el destino nos guiara. En ese momento solo tenía 2 cosas, mi caballo y una lata con ahorros arrugados. Las heridas invisibles se manifestaban con cada paso, pero seguía adelante. No sabía hacia dónde iba, solo sabía de dónde quería alejarme. El primer pueblito apareció cuando el cielo comenzaba a aclarar. Me dolían las piernas y el estómago me pedía comida, pero continué. Fingí ser una muchacha cualquiera visitando a su familia. Nadie preguntó nada, porque en los pueblos la gente prefiere no meterse en asuntos ajenos. Encontré refugio en una casita abandonada al final de la calle. El techo estaba medio caído y las paredes agrietadas, pero nos protegería de la lluvia. Até a Lucero a un árbol viejo.
Me senté en el suelo y me quedé ahí. Me dormí con hambre pero con esperanza. Fue la primera noche en años que dormí sin inquietudes. Desperté con el sol en la cara y unos niños jugando cerca. Me miraban con curiosidad, y sí, era como un animalito cauteloso, pero uno que había encontrado su valor. Con los pocos pesos que tenía, compré pan dulce y agua. El tendero me miró y preguntó, ¿a dónde va, señorita? Con la boca llena le contesté, lo más lejos que pueda. Me convertí en una viajera, durmiendo donde podía, comiendo lo que encontraba. Algunas personas me ayudaban, otras fingían no verme. Una vez, un señor intentó seguirme, pero me planté firme con una rama en la mano y se fue. Nadie más lo intentó. Conseguí trabajo lavando trastes en una pensión. La dueña era estricta pero justa. Me dejó dormir en la bodega. Olía a limpiador y jabón, mejor que cualquier otro olor que conocía. A veces el pasado regresaba en sueños. Oía ruidos en la noche, aunque solo era mi imaginación jugándome bromas pesadas. Una vez desperté asustada porque Lucero tiraba fuerte de las riendas. Había soñado que nos encontraban. El miedo seguía ahí, callado, escondido, como cuando era niña. Empecé a presentarme como María. Era más seguro usar otro nombre. Entre menos me conocieran, más fácil era sobrevivir. Una costurera me enseñó su oficio. Aprendí a coser, a remendar, a hacer nudos firmes. Y mientras cosía, iba tejiendo una vida nueva, una que nadie había tocado. Pero no te engañes, mi niña, la libertad no lo cura todo. Quedan marcas, la inquietud ante ciertos olores, el sobresalto con las voces fuertes. Una vez, un muchacho quiso ser amable y trató de tomarme la mano. Lo aparté de inmediato y nunca volvió. Con el tiempo junté algunos ahorros, me compré zapatos nuevos, una falda bonita y una cobija. Para Lucero conseguí un cepillo nuevo y dormía cerca de mí. Era mi guardián, mi compañero, mi paz. Cada día me preguntaba, ¿me estará buscando? Una parte de mí quería enfrentarlo, la otra deseaba que el tiempo lo hubiera borrado del mundo. Pero aunque estuviera lejos, los recuerdos seguían apareciendo. Cuando veía a alguien reprender a un niño, volteaba la mirada. Cuando escuchaba voces alteradas, me temblaban las manos. No era culpa, eran memorias que pesaban demasiado para alguien que solo quería vivir en paz. Y aún así, seguí adelante. A pesar de las noches frías en la bodega, las manos ásperas de tanto trabajo, el hambre que a veces regresaba, estaba viva. Y más importante, era libre. Eso, mi niña, nadie me lo podía quitar. La libertad a veces parece un sueño frágil. Creí estar suficientemente lejos de todo, del rancho, de los momentos difíciles, de los animales que sufrían, de aquella mujer callada que decía ser mi madre. Pero el pasado tiene una manera peculiar de encontrarnos, incluso cuando nos escondemos en lo más profundo de nosotros mismos. Ese día todo parecía normal. Lucero estaba amarrado atrás, comiendo tranquilo. Yo había limpiado el patio, recogido leña y esperaba que cayera la noche para descansar. Entonces lo vi, a ese señor, mi padre, dando vuelta en la esquina. Caminaba igual, con la misma expresión seria, solo que su sombrero estaba más viejo. Lo acompañaba un hombre mayor, con aspecto descuidado. Iban despacio, mirando alrededor. El corazón se me fue a la garganta. Me escondí detrás de un tanque de agua, agachada, temblando tanto que parecía que bailaba. Pasaron cerca, hablando en voz baja, como planeando algo. Esperé hasta que se fueron, hasta que ya no los oía ni los percibía. Me levanté corriendo, junté mis cosas en minutos y fui por Lucero. La muchacha de la pensión me preguntó, ¿ya se va, María? Solo le dije, hay situaciones complicadas muy cerca. Gracias por todo. Se quedó confundida mientras me iba sin mirar atrás. Pasé 2 días en el camino, sola con mi caballo, y fue como un respiro de libertad. Dormí cerca de una cerca, comí tunas y recé como nunca antes. Le pedí a todos los santos, a todos los ángeles, a todos los vientos que me alejaran de esa situación. Y por primera vez, parece que me escucharon.
Llegué a un pueblo más pequeño que el anterior, con casitas de chimeneas torcidas, un mercadito en la plaza y olor a comida recién hecha. Iba caminando cuando vi algo que me recordó mi propia historia. Una muchachita acorralada por un tipo que se parecía tanto a mi padre, con la misma mirada intimidante. No lo pensé 2 veces. Hice que Lucero pisara fuerte el suelo y me acerqué con la voz firme que aprendí a usar cuando el miedo se convierte en valor. Déjala en paz. Es mi sobrina y su papá viene por allá, detrás del caballo. El hombre me miró de arriba abajo. Lucero resopló con fuerza. El tipo dudó un momento, como queriendo decir algo, pero solo murmuró y se fue pisando fuerte. Como toda persona manipuladora, se hace el valiente pero huye ante la presencia de un caballo imponente. La jovencita me miró asombrada. Gracias. Pensé que no se marcharía. Esbocé una leve sonrisa. Solo hay que saber mantener distancia de ciertas personas. Se presentó. Lupita traía varias bolsas en las manos. Yo, con Lucero más tranquilo, le pregunté, ¿te ayudo con eso? Aceptó de inmediato. Platicamos mientras nos alejábamos del pueblo. Me contó que vivía en un rancho cercano con su madre y su hermano. Su padre había fallecido hace tiempo. Cuando me preguntó sobre mi origen, miré hacia los cerros y respondí, vengo de muy lejos. Notó la melancolía en mi voz. ¿No te gustaría descansar un rato en mi casa? Siempre necesitamos ayuda con los animales. La miré a los ojos, tan transparentes, y asentí, explicándole que tenía experiencia con los animales y que ellos siempre han sido mis mejores compañeros. Llegamos al rancho, un lugar sencillo pero acogedor, con ese aroma a tierra mojada y tortillas recién hechas. Doña Carmen, la madre de Lupita, era una señora de mirada firme pero maternal. Me recibió como si me conociera de toda la vida. Su hermano, Miguel, apareció después. Era alto y moreno, con una presencia que me inquietaba porque ya no confiaba en las apariencias. La experiencia me había enseñado que las personas no siempre son lo que aparentan. Lo saludé con cortesía, pero mantuve mi distancia. Los primeros días, no me separaba de Lucero, ni para dormir. Lo dejaba amarrado junto a mi ventana y solo descansaba cuando escuchaba su respiración. Miguel lo notó, pero respetó mi espacio. Era sensato. Entendía que hay silencios que deben respetarse. Poco a poco, fui adaptándome al ritmo del rancho. Lupita me enseñaba las tareas diarias. Su madre me mostraba los nombres de las plantas medicinales, y Miguel se encargaba del resto. Trabajaba con una serenidad que me desconcertaba, porque en el fondo quería encontrar una razón para desconfiar, pero no me la daba y eso me confundía. En mis primeros días en el rancho, caminaba siempre alerta, como si esperara que algo malo sucediera. Cualquier ruido a mis espaldas me sobresaltaba. Llevaba siempre conmigo un pequeño cuchillo de cocina, escondido entre los pliegues de mi rebozo. No porque pensara que Lupita o su madre me harían daño, pero hay costumbres que se vuelven parte de una. Miguel representaba otro tipo de inquietud, con su presencia tranquila y sus brazos fuertes. Era el tipo de hombre que la gente del pueblo señalaría diciendo, ese sí es un buen cristiano. Y ahí estaba el problema, porque años atrás, ¿saben a quién más describían así? A mi padre, un trabajador respetado por todos. Y ya sabemos cómo resultó todo. Miguel pasaba cerca, saludaba con un gesto, a veces dejaba café recién hecho en el corredor. Nunca insistía en conversar y eso, en lugar de tranquilizarme, me perturbaba, porque, cuando alguien no te presiona, te quedas sin motivos para alejarte. Pero seguí con mi vida, ayudando en las labores, cuidando a los animales, reparando cercas y cortando forraje. Doña Carmen empezó a llamarme su mano derecha y fingí indiferencia, aunque por dentro me conmovía. Por las noches, cenaba en silencio y dormía siempre alerta. Lucero pastaba cerca, pero nunca se alejaba demasiado. Todo parecía un sueño del que temía despertar. A veces relinchaba, mirando a Miguel como diciendo, inténtalo, ella acabará confiando. Lupita era discreta, no hacía preguntas incómodas, solo compartía historias de su vida. Hablaba de su padre con cariño, de cómo su madre mantuvo unida a la familia después de su partida,
de cómo Miguel sacrificó sus sueños por mantener el rancho. Yo escuchaba en silencio, porque ya no sabía qué era extrañar a alguien sin dolor. Un día, mientras limpiábamos el gallinero, Lupita me preguntó si quería quedarme definitivamente. Le dije que su madre ya había mencionado que era útil en el rancho, que los animales me querían. Y mira, sentir que eres valiosa después de tanto tiempo sintiéndote insignificante, es algo que te remueve el alma. Acepté quedarme, con una condición. Si alguien intentaba hacer daño aquí, yo lo enfrentaría sin dudarlo. Lupita sonrió y me aseguró que su madre era quien ponía el orden. Con el tiempo, Miguel comenzó a pedirme ayuda con pequeñas tareas. Un clavo que ajustar, una tabla que reparar. Le aclaré que no era carpintera. Respondió que lo sabía, pero que mi compañía hacía el trabajo más llevadero. Pretendí no escucharlo, pero cada palabra se quedaba conmigo. Una vez dejó unas gorditas de maíz dulce en el corredor, sin nota, sin decir nada, simplemente estaban ahí. Las miré varias veces, las dejé todo el día. Cuando nadie veía, las comí, pero lo hice con cierto resentimiento. No era por la comida, era porque me estaba mostrando que existe la bondad sin segundas intenciones, y eso me desarmaba, porque mi cuerpo seguía pensando que todo gesto amable escondía algo más. Una tarde de lluvia quedamos atrapados en el granero, solo Miguel y yo, rodeados de costales de maíz. Intentó hacer plática, comentó que Lucero era un caballo muy inteligente, que nunca había visto un animal tan perceptivo. Le respondí que Lucero era mi familia, que sentía cuando algo no estaba bien. Hubo un silencio y después dijo, parece que ya entendió que aquí nadie te lastimará. Casi me levanto para irme, pero la lluvia seguía cayendo, y Lucero también. Poco a poco, sin darme cuenta, los amaneceres se volvieron menos pesados. Empecé a despertar sin ese nudo en el pecho. El hambre volvió con gusto a la comida. La risa todavía no llegaba, pero las ganas de desaparecer se fueron apagando. Y comencé a observar mi entorno pensando, ¿será posible? Pero cortaba ese pensamiento, porque cuando has vivido entre sombras, la luz asusta más que la oscuridad. Pero algo tengo que admitir. Nunca imaginé que me alegraría ver la ropa tendida al sol y sentir que ese lugar también era mío. Aunque seguía durmiendo con la puerta trabada, con una silla recargada detrás, porque la confianza es como una planta marchita y yo, mi niña, seguía siendo cautelosa. Confiar para mí era como intentar arreglar un zarape deshilachado con hilo podrido. Empezaba y ya esperaba que se rompiera. Pero ahí, en esa casa con olor a café de olla y tortillas recién hechas, el tiempo estaba logrando lo que ninguna palabra pudo. Estaba suavizando mi espíritu y, aun contra mi voluntad, empecé a derribar los muros que había construido, uno por uno. Miguel. No pidió permiso para entrar. Simplemente estuvo ahí, sin presionar, sin invadir, sin discursos elaborados. Solo existía, trabajando, ayudando, escuchando. Y lo más desconcertante, o quizás lo mejor, no sé, fue que me miraba de una manera diferente. No era una mirada que buscaba dominar, era una mirada que solo acompañaba, que respetaba. Fingí no notarlo. Por supuesto, él desviaba la vista, ocupaba sus manos con tareas innecesarias, se quejaba de la ropa sin doblar, del heno que ya estaba ordenado. Pero en el fondo, lo sabía. Y de vez en cuando se limpiaba el sudor de la frente o reía con Lupita, me permitía admirarlo. Solo entonces recordaba todo y apartaba la mirada. No es para mí, me decía. Esto es temporal. Lupita era la más perspicaz de la casa. Ya lo había notado todo. Le decía a su hermano, deberías agradecerle por ayudarme aquel día. ¿Sabías? Si no fuera por ella y su caballo, quién sabe qué hubiera pasado. Contaba la historia como si fuera una leyenda. Doña Carmen sonreía y decía que Dios manda ángeles en los momentos más necesarios. Las noches se volvieron tranquilas hasta que llegó la pesadilla. No recuerdo cómo empezó, solo sé que desperté gritando, de esos gritos que nacen del alma, no de la garganta. De ese pasado oscuro. Sé que la puerta se abrió y ellos entraron, preocupados, queriendo ayudar, proteger, consolar. No pude ocultar más mi historia,
el dolor que me hizo huir. Pensé que era todo lo que merecía, así que escapé buscando un destino diferente, aunque fuera el final. Lupita lloró, doña Carmen también. Me abrazaron con fuerza, sin pedir explicaciones. Solo dijeron, esta es tu casa ahora y nadie te volverá a lastimar. Se acabaron las dudas. Ya sabían, ya no tenía que fingir. Quien más cambió fue Lucero. Se volvió más tranquilo. Nos acercamos más de lo debido. Él me miraba, yo bajaba la vista y Lucero, como entendiendo todo, me empujaba suavemente con su hocico. Lo comprendí de inmediato. Me avergoncé por un momento, pero luego ya no. No todos los hombres son iguales. A veces el mundo se equivoca, pero luego intenta compensar enviándonos a alguien como Miguel. De nuevo, tendría una familia que me protegería. Por supuesto, Lucero nunca se apartó de mi lado. Cuando miro hacia atrás, sentada en este corredor que huele a café de olla y pan dulce, siento que he vivido 3 vidas diferentes. La primera, en aquel rancho donde conocí el sufrimiento. La segunda, huyendo, corriendo de las sombras del pasado, sin saber si encontraría un final triste en el camino o sobreviviría al miedo. Y la tercera, la que vino después, la que construye entre el trabajo, el sudor, el silencio y el amor. Aunque juraba que nunca me casaría, Miguel me lo propuso, sin ceremonias, sin grandes gestos, sin promesas elaboradas. Solo dijo, si quieres, me gustaría compartir mi vida contigo. Y respondí, está bien, nos quedamos en el rancho. Era nuestro refugio, nuestro lugar seguro, nuestro pequeño mundo rodeado de animales, plantas y ese aroma a café recién colado. Lupita, mi hermana elegida por Dios, porque la sangre nunca me dio una hermana verdadera, se casó con un buen muchacho del pueblo. Apenas podía creer que existieran más hombres nobles en el mundo. Se mudó más cerca del pueblo, nos visitaba los fines de semana, luego cada 15 días, después con sus pequeños que se aferraban a mi falda. Sonreía al verlos, era como si Dios me dijera, ¿ves? Así es como debe ser la vida. Cuando doña Carmen enfermó, ni lo pensé 2 veces. La cuidé en casa, con la misma dedicación que hubiera querido recibir de mi propia madre. En cada té que preparaba, en cada cobija que acomodaba, pensaba, así es como se cuida a una madre. En sus últimos momentos, con voz débil, me tomó la mano y dijo, fuiste mi regalo tardío, la hija que no di a luz pero que la vida me envió. Gracias por cuidar nuestro hogar con tanto amor. Y así, en esa cama sencilla, partió en paz, sin pendientes en su corazón. Después de eso, la casa se llenó aún más de recuerdos. Cuando cerró sus ojos para siempre, lloré como quien pierde una parte esencial de su ser, un pedazo de su propia alma. La enterramos junto al mezquite, el mismo árbol donde Lucero me empujó hacia Miguel. El mismo árbol que ahora da más sombra que el techo de la casa. Lupita llegó ese mismo día. Lloramos juntas, recordando entre lágrimas y sonrisas a ese caballo tan especial. Miguel cavó la tumba él solo, no quería que nadie más participara en ese último acto de amor. Coloqué una piedra, sin nombre, solo con un mensaje. Aquí descansa quien me enseñó a ser madre. Y todavía hoy, cuando el viento sopla de cierta manera, parece que aún está aquí, moviéndose por el corredor, esperando la hora del café. Hoy en día, Lupita sigue visitándome. Antes venía con sus pequeños. Ahora viene sola. Me ayuda con las plantas del jardín, reímos con las historias de la televisión, me llama hermana con ese cariño que ya no necesita explicaciones. Miguel, mi compañero de vida, nos dio un gran susto hace poco. Una enfermedad nos hizo temer lo peor, nos sacudió hasta el alma, pero lo superamos. Es fuerte, como la vida que ha llevado, resistente como los mezquites de esta tierra. Ahora pasamos nuestros días así, los 3 sentados en el corredor, mirando el mezquite, platicando de la vida, de los nietos, de los recuerdos. Y a veces en silencio, porque hay cosas que ya no necesitan palabras, solo se sienten en el corazón. Nunca volví a saber de mi familia de sangre, y si me entero de algo, prefiero no saberlo. Hay historias que es mejor dejar en el pasado. No mando mensajes, no escribo cartas, no busco a nadie,
pero hay algo que todavía me conmueve de vez en cuando. A veces, cuando estoy sola, pienso en los animales que ayudé a escapar aquella noche. Me pregunto si los becerros encontraron buenos pastizales, si las gallinas acabaron en un corral tranquilo, si los caballos corren libres sin miedo. Y rezo, no por mí, sino por ellos, para que hayan tenido la misma suerte que yo de encontrar almas bondadosas, una tierra fértil y un hogar donde el amor sea la regla, donde nuestras voces sean escuchadas. Porque vivir, mi niña, es esto, es salir de la oscuridad y tener el valor de llamar hogar a un nuevo amanecer. Y con toda humildad les comparto. Encontré mi lugar y fue hermoso. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir en los comentarios desde qué rincón de México me estás escuchando.